Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Un saludo muy especial de parte de la Fundación Verbo y Vida, que siempre a esta hora queremos animarnos ustedes y nosotros en la experiencia hermosa de la fe. La fe ya sabemos que viene por oír la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios y vamos a oír precisamente al ingeniero Mario Salazar, presidente de la Fundación Verbo y Vida, quien a continuación nos va a dar un mensaje que nos puede ayudar en la fe. Escuchemos. Muy buenos días. Hoy es el quinto domingo de Pascua. Pascua significa paso de Dios por nuestras vidas. Eso es lo que ha hecho el Señor durante estas 5 semanas y nos ha ido recordando a través de la iglesia que Dios pasó y pasó haciendo el bien como Él mismo lo había prometido. Hoy la liturgia de la iglesia es muy rica en la celebración eucarística, donde nos muestra en la primera lectura a un hombre como Saulo que iba contrario a lo que Dios quería, iba persiguiendo a los cristianos, hasta que un día el Señor, después de resucitado, se lo encuentra en el camino, cuando San Pablo iba camino a Damasco, y allí lo derriba de su propia verdad, para que la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, pueda llegar a su corazón y luego él se pueda convertir en ese apóstol que tenía la misión de ir a los paganos a anunciar al reino de Dios, aquel reino que vino a anunciar Jesús. Un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz. Un reino que nos alcanza a todos, a los malos y a los buenos. Porque una de las tentaciones que tiene el hombre es creer que solamente a los buenos lo va a alcanzar Dios. No, Dios vino a alcanzar a los malos, aquellos que estaban descalificados, aquellos que no tenían ninguna oportunidad, aquellos que el pecado los había hecho creer que ya no tenían la oportunidad para entrar al cielo. Pues ciertamente, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todos hemos pecado y a todos nos estamos lejos de la gracia de Dios. Y por eso mismo Jesucristo vino para encarnarse de la Virgen María y poder hacer que la puerta que se había cerrado en el paraíso por Adán y por Eva en la desobediencia a Dios se volviera a abrir. Por eso Jesús también en estas semanas nos ha ido hablando sobre que Él es la puerta y el que pasa a través de Él anda libremente, consigue alimento y está salvo. Puede entrar y salir cuando quiera porque ya la puerta se abrió y esa puerta ya nadie la puede cerrar porque la abrió Jesucristo. Entonces yo les invito en esta mañana a sentirnos alegres. Hoy la verdad que este día domingo siempre tiene que ser de alegría para nosotros los cristianos, católicos, creyentes, de saber que es el domingo, el día en que Dios venció la muerte y nos liberó de las ataduras del pecado para que nosotros vivamos en libertad, vivamos en alegría, vivamos en la esperanza, esa esperanza que está perdiendo el pueblo, esa esperanza que está perdiendo la familia, esa esperanza que la está perdiendo todo el mundo. Pero hoy el Señor viene a animarnos, el Señor viene a llamar lo que no es para que sea. Y esa es la historia con Saulo. Llamó a aquel que ni siquiera Ananías creía ni quería ir a imponerle las manos para que recibiera el Espíritu Santo, porque lo veía como un hombre peligroso, un hombre que iba contrario a lo que Dios estaba haciendo en medio del pueblo. Hoy el Señor quiere convencernos que todos tenemos esperanza. Usted que está en sintonía de este programa, usted, su familia, todos tenemos esperanza porque Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces les invito a abrir los oídos del corazón para poder adorar al Señor hoy en la palabra que la iglesia hoy proclama en todo el mundo. Y en este primer segmento vamos a poder revisar la primera lectura que nos habla en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 26 en adelante, nos habla de cuando Saulo ya es ungido por el Espíritu Santo, ya ha entendido, porque la verdad se la encontró en el camino, Cristo la verdad, y él empezó a sentir que la misión que Dios le tenía a él era la que el mismo Jesús
le había hablado, le había dicho. Entonces le voy a leer desde el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 23 al 31. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad para matarlo. Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos les tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor lo había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. Palabra de Dios. Esta es la primera lectura que hoy la iglesia nos habla de un hombre que por la misericordia de Dios es detenido en el camino, con las propias formas de él ver la misión, de ver a un Dios, él creyendo que persiguiendo a los cristianos, pues se acercaba realmente a Dios. Como lo hemos podido leer en capítulos anteriores, Saulo era un hombre muy apegado a la ley. Pues la historia de Saulo es la misma historia suya y la mía. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido contrario a lo que Dios quiere? Esa ha sido la experiencia del pueblo de Dios, la desobediencia que hemos tenido desde el principio a Dios. Aquí Saulo, ya una vez ungido por la gracia del Espíritu Santo en ese encuentro con Jesucristo, pues lo primero, el signo que hay en él es la alegría de anunciar de aquel que él se encontró y que le habló y además le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para nosotros también, los que hemos tenido la gracia de encontrarnos con el Señor, porque no fuimos nosotros que le buscamos, sino que el Señor se hizo el encontradizo. Por eso la experiencia de encuentro con el Señor son diferentes en cada uno de nosotros. Siempre el Señor permite una circunstancia para que tengamos un encuentro con Él. Y Saulo lo tiene camino a Damasco. Pero allí, durante 3 días, en ese silencio, en ese ayuno, pudo el Señor hablarle y darle revelación de lo que Él quería para su vida. Y entonces aquel hombre que era un perseguidor se convierte ahora en el anunciador con alegría del Evangelio de Cristo. Continuaremos en el próximo segmento.